Muchas gracias, hermanas, por este mensaje que sin duda acompaña al estudio que tuvimos esta semana. Una alegría poder estar en este lugar esta mañana con el pueblo de Dios, de esta iglesia. Es hermoso ver la iglesia de esta manera, escuchando la trompeta de Dios, llamando a una convocatoria en su día santo. Andrés nos mencionaba que estamos cerrando un programa que comenzamos el jueves. Y temáticamente quizás podríamos pensar de esta manera, que es el último tema, pero lo vamos a cerrar esta tarde al programa. Está anunciado en nuestro boletín allí a las 18 horas, si no 18 horas, con la razón de toda la temática que hemos intentado con la ayuda de Dios de abordar en estas noches, jueves, viernes, y el tema de hoy. Esta tarde a las 6 hay 3 personas que entendieron que renovar su pacto con Dios era lo mejor que podía sucederles en este tiempo en el cual estaban pasando. Y algunos podremos entender, otros no. Lo importante es que esas personas hayan entendido con su Dios que era lo mejor que les podía pasar. Por eso el lema de estos días de estudio que la Iglesia organizó para que podamos juntos unificar una temática y hacer un abordaje interpersonal de las cosas que la palabra tiene para nuestras vidas, dice el lema feliz otra vez. Ustedes lo tienen allí en la pantalla. Con ese sentir abordamos la experiencia de algunos hombres del pasado. Y no es que nos centramos solo en la historia de un libro que cuenta historias. Nosotros sabemos por la gracia de Dios y la dirección del Espíritu Santo que esas historias han llegado a nuestras vidas a través de la palabra con un solo propósito. Las cosas que se escribieron antes, dice el apóstol San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, para nuestras enseñanzas se escribieron. O sea que no estamos errando el camino en entender que el mensaje de la palabra y que los incidentes que quizás estamos tomando han sucedido 1000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, y esta mañana vamos a analizar un incidente que sucedió 4000 años antes de Cristo. Y podemos decir, bueno, pero pastor, en este tiempo, ¿no le parece que después de 6000 años las cosas son diferentes? Seguramente son diferentes, muchas cosas. Pero Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, porque nuestro Dios no cambia. Pueden cambiar las modas, puede cambiar el tema del peinado, el corte de pelo. Vivo al lado de una peluquería. Al lado de una peluquería. Y a veces me toca escuchar, porque bueno, tenemos un ventanal grande y a veces estamos sentados allí, con la alegría que salen de la peluquería. Me pasó antes de ayer, estaba leyendo ahí y salían 2 jóvenes de la peluquería, chicas, que habían cambiado su look con una alegría, y desde mi casa a la esquina hay unos 20 metros, 30, y en esos 20 y 30 metros no miraban hacia adelante ni para atrás, iban mirándose una a la otra, porque habían hecho un corte diferente. Todo eso cambia la ropa, la moda, cambia. Pero mis hermanos queridos, Dios no cambia nunca.
Por eso, aunque intentamos analizar historias que pasaron hace 1000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, como la que vamos a ver hoy, Dios no cambia. Y cuando Él dice que las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, es porque el mensaje de la palabra que hoy vamos a compartir tiene que ver con tu vida y con la mía. ¿Queremos aceptarlo o no? Eso es una cuestión individual, personal, pero es un mensaje para tu vida y para la mía. Cuando la palabra de Dios habla, Dios habla a ti, y en vasos de barro inservibles como somos los seres humanos, el Señor utilizó a lo largo de la historia para que el mensaje llegue a nuestra vida. Y hoy está pasando exactamente lo mismo. No es la palabra de quien habla. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y clamamos para que Él dirija cada culto, cada reunión, es Él. Nos puede gustar el que predica o no, pero si tomamos la palabra de Dios como base para poder poner en práctica el mensaje de la palabra, sin duda que el Señor logrará el propósito por el cual dejó escrito el mensaje. Qué lindo es ver la iglesia como está ahora. Y saben, hermanos, que no vamos a poder repetir todo lo que hemos hablado durante estas reuniones de jueves y viernes, porque hay un grupo que estuvo y que pudimos analizar los detalles. Yo intentaré, con la ayuda de Dios, de hacer un repaso, una pincelada rápida de los temas. Pero quiero animarlos, hermanos, a todos, a que no perdamos las oportunidades cuando escuchamos la trompeta del Señor invitándonos a una convocatoria a su templo. Todos tenemos ocupaciones, unos llevan un poco más de tiempo, otras menos, pero siempre, hermanos, que el Señor nos convoca en el templo es porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. No lo dejemos pasar, no lo dejemos pasar. El lema de estos días fue feliz otra vez. Otra vez, ¿qué significa? Analizábamos cada noche. ¿Será que alguna vez fuimos y por esa circunstancia de la vida, de circunstancias que nos llevaron a tomar decisiones, algunas acertadas, otras erradas, nos llevó a perder esa felicidad? Una felicidad que no pasa, decíamos, por la posibilidad que tengamos de comprar, porque aunque dinero disponible tengamos, ser feliz o felicidad no podemos comprar en el CAP, no la podemos comprar en iMovich, se llama una concesionaria de Crespo, iMovich, ¿sí? iMovich. Ahí no podremos comprar felicidad, podemos comprar un buen auto. Feliz otra vez. Un hombre de Dios, analizábamos esta semana, un hombre de Dios que Dios lo cuidó desde el vientre de su madre. Nació con riesgo de vida, pero el Señor, como tenía un programa y un plan para la vida de él, resguardó, lo cuidó. Y analizábamos el jueves a Moisés. En un ataque de ira, Moisés, como a veces nos sucede a nosotros los seres humanos hoy, en un descontrol, pensando que podía, no pensando, sino que reacciona viendo cómo un soldado egipcio maltrataba a su hermano de sangre, a un hebreo en plena esclavitud, reacciona y lo matan. Parecía que había quedado en silencio, pero uno de sus mismos hermanos, un israelita, le hace notar a Moisés lo que había hecho. Y eso generó en él culpa, una culpa tremenda.
y lo llevó al desierto a huir porque le querían matar. 40 años allí en el desierto y el Señor se le presenta y lo llama. Y empiezan las excusas. Dios lo llama a que vuelva a ser feliz. ¿Por qué? Porque la culpa y las situaciones que habían sucedido en la vida de él, aunque habían pasado 40 años, todavía seguía ese baúl de situaciones en la mente de él que no le permitían disfrutar de la felicidad de su Dios. Y Dios se le presenta. ¿Y cómo certificamos esto? Es porque cuando Dios lo llama para un propósito, para que genere en su vida y en la vida de otros un cambio, Él dice no. Y comienza a poner una excusa y pone otra y pone otra. Ustedes conocen la historia. Anoche intentamos ver a un hombre como David. David que creía que había hecho todo bien. Sus éxitos como rey, su sabiduría para hacer abordajes de crisis en el programa del plan de Dios, lo llevó a enaltecerse él mismo. Las victorias que había ganado en las grandes batallas que le tocó afrontar, hacía de David un hombre con un estado de autoestima elevada, un hombre de éxito, un hombre capaz, un hombre que alcanzó los objetivos que se había propuesto, un hombre que tenía un contacto con Dios y conforme a lo que Dios le indicaba, iba dando todos los pasos como correspondía. Y allí, caminando un día por uno de esos balcones, ustedes conocen la historia, observó algo y lleno de ese poder que podía tener todo lo que quería, porque él era capaz y ya las circunstancias certificaban eso, pasó lo que pasó. Y caminaba como si nada sucediera. De pronto Dios, a través del profeta Natán, ustedes conocen la historia, estoy dando una pincelada solamente. El mismo profeta, decíamos anoche, que Dios lo utilizó para decirle a David, cuando David es nombrado rey, y llega y ve el arca, y el arca rodeada de cortinas, solamente dice, pero ¿cómo puede ser? Fíjense esa iniciativa. ¿Cómo puede ser que el arca esté rodeada de cortinas? Y allí aparece el profeta Natán, segunda de Samuel, estoy relatando segunda de Samuel. Y Natán le dice, David, Dios te eligió. Y allí David construye el gran templo. Ese mismo profeta lo visita en otra circunstancia a David y le comenta una parábola, una historia. Y ustedes recuerdan. La parábola era la historia del rico y del pobre. Es que el pobre que tenía una sola oveja, que la cuidaba como una niña, que de pequeña le había dado el alimento. Y David reacciona cuando en la parábola Natán le dice que el hombre rico, que tenía muchas ovejas frente a un invitado, toma la oveja, la única que tenía del pobre, y David reacciona diciendo esto no corresponde, debe ser muerto por lo que hizo. Era una parábola. Y Natán le dice, ese eres tú, que teniendo tanto poder, que teniendo una vida cómoda, que teniendo todo lo que necesitabas, fama, prestigio, buen nombre, te elevaste tanto que hiciste cosas que no te corresponden, están mal. Y
terminábamos anoche la reflexión diciendo cómo David reacciona. Muy distinto a Moisés. Moisés entró a dar vuelta, ¿y qué le diré yo? Me quieren matar, yo no sé hablar, ante el llamado de Dios. Y David ahora, frente a lo que Natán le estaba diciendo, deja de buscarle la quinta pata al gato y le dice: sí, pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Dos reacciones diferentes frente a un mismo llamado. Queridos hermanos, en esta mañana Dios quiere invitarte a que reflexiones y reflexionemos juntos en estas historias que no hacen otra cosa que volvernos a llamar. David se había equivocado mal. Él se tomó como que todos los éxitos que alcanzó en su vida eran resultados ¿de qué? De sus conocimientos, de su sabiduría, de su poder, de que era mejor que otros. Y en esa circunstancia, cuando él consideró que todo lo que había alcanzado era porque él era mejor, porque era diferente, porque eran todos los atributos que él consideraba que lo llevaban a un nivel superior que a otros, es allí donde él se equivoca. Satanás lo toma y cae como cayó. Saben, hermanos, que antes de entrar al personaje que hoy quiero compartir, pensé a veces en algunas reacciones nuestras. Yo no le hago mal a nadie. ¿No? ¿Escucharon eso? Otros son peores de las cosas que yo hago. Si yo hablara, yo conozco cómo viven los pastores, ¿no? Expresiones así, ¿escucharon? A veces decimos muy livianamente, yo sé cómo se maneja la iglesia. Lo único que les interesa es bautizar y después abandonan las personas. ¿Escucharon eso? Yo en otros lados, acá todavía no, pero en otros lados escuché. Enojos y más enojos. Y muchas de las sillas vacías de la iglesia no tienen que ver con problemas doctrinales, tienen que ver con enojos, tienen que ver con reacciones de recursos humanos. A mí, no. Mientras esté este pastor o aquel, mientras esté este hermano, mis queridos hermanos, le hablo de corazón y en el nombre de Dios. Así como en el pasado, hoy es una repetición de la historia. Pero no vamos a hablar de las situaciones negativas del pasado, más bien me quiero detener en que en esas situaciones siempre el Señor llamó a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean felices otra vez. Para que puedan tener la experiencia de que no hay distancia que Él no nos pueda alcanzar para traernos nuevamente. Porque cuando nos vamos con toda la carga. Y aunque como David nos pasemos en los lugares bonitos, en los títulos bonitos, en las casas bonitas, en los autos bonitos, si no actúa el poder del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, todo eso termina cuando se apagan las luces, porque ponemos la cabeza en la almohada y hay cosas que hay que terminar de arreglar. Por eso en esta mañana, mi querido hermano, yo quiero invitarte a que no dejemos de escuchar la voz de Dios que nos dice: sé feliz otra vez.
Anoche hablábamos y decimos que el Señor puede hacer todo. Hay una sola cosa que no puede hacer el Señor. ¿Qué es lo único que no puede hacer el Señor, hermanos? ¿Qué es lo único que no puede hacer el Señor? Es decidir por nosotros. El Señor puede perdonar, puede restaurar a todos. Pero ¿cuál es el único pecado que Dios no puede perdonar, hermanos? ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el golpe? ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál? El Espíritu Santo dice. El único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que nosotros no reconocemos, el pecado que no le confesamos a Él. Es el único pecado que no puede perdonar. Si fuese rojo como el carmesí, dice la palabra, vendrá a ser como blanca lana. Y nosotros damos vueltas y damos vueltas. Por eso, hermanos, a veces perdemos esa felicidad que no la podemos recuperar con cosas. Y el Señor esta mañana te llama y me llama nuevamente. Quiero hablar de un hombre que tuvo un privilegio que ningún otro hombre tuvo sobre la tierra. Quiero hablar de un hombre que ustedes conocen muy bien. Un hombre que tuvo el privilegio que no tuvo ningún otro ser sobre la tierra. Ni los profetas, ni los reyes, ni los discípulos. Ese hombre que Dios formó a su imagen. Génesis, capítulo 1. ¿Recuerdan ustedes? Por supuesto que recuerdan muy bien. Génesis, capítulo 1. Este es un hombre que tuvo un privilegio. Verso 27. Dice la palabra de Dios, Génesis 1, 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Un hombre que tuvo el único privilegio, el único hombre que tuvo este privilegio. Lo colocó en un lugar donde ninguno de nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros profetas, ni aquellos hombres elegidos por Dios tuvo la oportunidad de estar. Dios tenía un plan maravilloso para la obra de la creación. Y estos señores la arruinaron por una decisión de un momento, como Moisés, en un momento de rabia, reacciona y mata. En un instante, David, en un instante, caminando en la tranquilidad que le estaba dando el cargo, el poder, observó a una mujer, su pasión. En un instante quebró todo. Y Adán y Eva, a su imagen, perfectos, pero en un instante, en un minuto, una decisión quebró ese gran privilegio de la perfección. Y no era porque Dios quiso que así sea, era por el respeto que Dios siempre tuvo, tiene y tendrá por cada uno de nosotros. Pero mis queridos hermanos, Dios nos sigue llamando
para que esas reacciones a veces de un minuto, de un instante, que nos hacen perder la felicidad para siempre, por años, Dios hoy nos sigue llamando, nos sigue invitando. Quizás no lo sabe tu esposa, tu esposo, tu padre, tu madre, tus hijos. No lo sabe nadie, pero Dios no puede ser burlado. Y hoy te llama y me llama, no para que tú te sientas un miserable culpable, no, es para que vuelvas a ser feliz. Porque Jaimovich no te da la felicidad plena, el CAP tampoco, la universidad tampoco. Son situaciones muy buenas en la vida, muy buenas, pero no son plenas. No son las que te permitirán disfrutar la plenitud del perdón, la plenitud de la verdadera alegría. Por eso el Señor en estos días, al estudiar su palabra, nos invita a que podamos tomar decisiones que nos permitan volver a ser felices. Más allá de las situaciones, Adán es el prototipo del ser humano. Es el hombre o la mujer que, como nosotros hoy, tenemos la probabilidad de elegir. Yo quisiera en esta mañana invitarte, hermano, que aquella experiencia de Adán, que Dios lo creó sin ninguna necesidad más allá de la que Dios podía darle, porque Él podía solucionarle todo, y Él buscó en otras cosas, escuchando otras voces que podían darle mayor felicidad. Ustedes recuerdan la historia. Sabe Dios que si de Él comieran serán abiertos vuestros ojos y vas a ser un poquito más feliz de lo que sos. Ahora sos feliz porque vas a sonar, pero vas a ser un poquito más feliz. Y ahí cambió la historia. Y hoy, digo el prototipo, porque hoy hay muchas voces que giran alrededor de nosotros como hijos de Dios. Que hay cosas que te pueden llevar a ser un poquito más feliz de lo que sos, conociendo estos principios. El libre pensamiento, ¿no? De subestimar las cosas de Dios. Satanás usó esa estrategia y hoy la perfecciona de distintas maneras. Hay algo que te puede llevar a ser un poquito más feliz de lo que sos y te presenta otras alternativas. Eso hizo con Eva, eso hizo con Adán y eso hace contigo hoy, contigo y conmigo. Por eso el Señor sigue llamándonos para vestirnos como vistió a Adán y a Eva, no condenándolos. Sí, el Señor no pudo evitar las consecuencias del error. La consecuencia fue, ¿verdad?, salir de ese lugar y ahora debían trabajar, conseguir con esfuerzo un montón de cosas. Pero allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, está la gran promesa de la restauración. Él te va a morder, vas a sentir dolor, pero tranquilo. Yo voy a golpear fuerte y voy a restaurarte. Ustedes conocen la profecía que a lo largo de los años se fue cumpliendo tal cual Dios fue anunciando. No es el tema de esta mañana, pero nosotros conocemos la historia. El anuncio de la llegada del Mesías, y el Mesías llegó en su tiempo, en el lugar, en las circunstancias, cumpliendo la promesa
que le había hecho a Adán, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Adán quizás no entendió. Nosotros hoy, mirando la historia y los cumplimientos proféticos conforme a lo que podemos ver en el tiempo, vemos que hay un Dios que en ese llamado que le hizo a Adán y a Eva, a pesar de su error, era para decirle que podían volver a ser felices. Y es lo que el Señor quiere para ti y para mí. Y esta mañana el Señor nos sigue invitando, hermanos, nos sigue llamando. Nuestra hermana Elena dice, la caída del hombre llenó todo el cielo de tristeza. Parecía no existir escapatoria para aquellos que habían quebrantado la ley. Parecía. Hoy parece, hermano, y Satanás se encarga de poner en nuestra mente que hay cosas que parecen que no se pueden solucionar. Claro, usted me puede decir, pastor, usted habla de esa manera porque un poco tiene la vida tranquila, un poco no tiene mayores inconvenientes visibles. Usted no conoce, no se imagina lo que yo tengo en mi cabeza, lo que tengo en mi experiencia personal, en lo que me pasó de niña, en lo que me pasó. Yo la verdad que algunas cosas conozco en este poquito tiempo, pero Dios conoce todo, hermanos. Dios conoce todo. Y es Él quien puede restaurar plenamente para que podamos volver a ser felices. Podamos volver a ser felices. Uno de los casos que sin duda nos permite ver esto son los milagros modernos. Yo siempre digo que los milagros modernos son cuando hay personas que llegan a este lugar, al bautisterio. Estos son los milagros modernos. Acá se los ve. ¿Cómo? Cuando a través del poder del Espíritu Santo trabaja sobre las mentes de las personas. Cuando hay un reconocimiento en su vida individual que necesitan una renovación plena, completa y total. Y somos testigos de esos milagros hoy nosotros, que solamente surgen como resultado del poder del Espíritu Santo. Dios llamó a Moisés 40 años con una carga terrible de culpa, que había perdido la felicidad. Por eso a ese mismo Dios le dio vuelta, le dio vuelta, le dio vuelta. Luego a David, Dios lo llama y lo restaura. El mismo profeta Natán le dice a David que ese Dios aceptaba ese reconocimiento cuando David le dice: he pecado contra Jehová. Y Natán le dice en el mismo versículo 13 de 2 de Samuel, capítulo 16, le dice: Dios te restaurará, no morirás. ¿Por qué? Porque él reconoce en forma inmediata, no da vuelta, reconoce que se había equivocado. Adán fue otra oportunidad para la raza humana de un Dios que restaura, que busca, que llama a que podamos volver a ser felices. Así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación, cumpliéndose la promesa del Mesías en la llegada de Jesús a esta tierra. Y hoy tenemos la misma oportunidad de volver a ser felices, porque todo aquel que en Él cree tiene la oportunidad de la vida eterna. Quiero ir finalizando el pensamiento del llamado de Dios a poder volver, a poder ser feliz otra vez. Dice allí la palabra de Dios en el libro de Juan, los evangelios relatan la vida de Jesús,
pero me gusta mucho Juan. Y mientras escuchamos ese cántico que hemos cantado a lo largo de estos días, con voz benigna te llama Jesús, una melodía suave vamos a poner para animarles, hermanos, en esta mañana a tomar una decisión. Juan capítulo 14, luego de que Jesús habla con sus discípulos, les anuncia que había llegado la hora. ¿Qué hora? La hora del juicio a Él, la hora de aprenderlo, la hora de crucificarlo, la hora de matarlo. Y ellos tuvieron temor, tuvieron miedo, tuvieron tristeza porque su maestro le estaba anunciando que se retiraba. Y en ese contexto de tristeza, en ese contexto de tener miedo, de no saber cómo poder tener esa seguridad, de perder la felicidad que ellos tenían al ver al maestro trabajando, realizando milagros, multiplicando los panes y los peces, sanando. Y ahora él les estaba anunciando que iba a morir. Una tristeza, dice nuestra hermana Elena, el deseo de toda la gente embargó la mente de ellos. Y Jesús en el capítulo 14 de Juan, que ustedes conocen muy bien, dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, en un acto de tristeza de los discípulos, lo transforma en una promesa que genera alegría. Y de pronto había uno de ellos, como puede haber algunos de nosotros hoy, o el que quizás está hablando esta mañana. Versículo 9, 14:9. Jesús venía hablando de todas estas cosas y de allí de pronto Felipe habla y consulta. Vamos a escuchar la melodía suavecita, dejala hasta el final, Mati. Dice: muéstranos al Padre, verso 8, y nos basta. Y Jesús tuvo que responderle a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ustedes conocen la historia. ¿Qué estamos esperando, hermanos? ¿Qué más necesitamos para ver a ese Dios que nos llama, que nos invita a poder ser feliz otra vez? ¿Qué más necesitamos, hermanos? O sea, ¿qué cosa hay de más valor en tu vida que te lleve a postergar el sacrificio de Jesús en la cruz para posponer esa entrega plena, completa y total? ¿Qué tiene más valor, hermanos? Jesús te llama con voz benigna, dice el himno que estamos escuchando allí. Un poquito más adelante en San Juan, en el capítulo 16. Me gusta mucho este texto, uno de mis preferidos. Y al terminar este mensaje de esta mañana y la serie de estos temas, yo quiero invitarte a que lo leamos juntos. San Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuánto nos cuesta? Pero lo que no nos cuesta en esta mañana es escuchar la voz de Dios. No es la mía, es la de Dios a través de su palabra. Dice que Él nos ha hablado para que tengamos paz,
para que volvamos a ser felices otra vez. No hay nada ni nadie, hermanos, nada ni nadie que impida al poder del Señor, a través del poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida y en la mía, para que vuelvas a ser feliz. Pero no la felicidad que el mundo la da, como dice la palabra, o la paz que el mundo te da. El Señor anticipa, ¿verdad? Y dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, confiad, creed, por favor, creed. Yo he vencido. Y después de este capítulo surge el capítulo 17, donde Él ora por sus discípulos y reitera este concepto. Y hoy siento, hermanos, que reitera en nosotros esa oración que hizo por sus discípulos cuando dice: Padre, no te pido que lo quites del mundo, no te pido que lo quites de esta sociedad enferma, porque ellos tienen que trabajar, los chicos tienen que asistir al colegio, tienen que lograr una profesión, tienen que avanzar. No te pido que lo quites del mundo. No es la solución que se aíslen, vayan a Marte, a Júpiter. No estoy pidiéndote eso, Señor. No te pido que lo quites de esta sociedad, pero por favor, guárdalos del mal. Y en esa plegaria, hermano, que llega a los discípulos en un momento crítico, llega a tu vida y a mi vida hoy, animándote y animándonos a seguir confiando en Él para que podamos recuperar la felicidad y una vez más podamos ser felices otra vez. Habrá muchos dedos acusadores que pueden señalarte. Lamentablemente, estamos en esta sociedad enferma, que hemos perdido hasta los principios, hemos perdido la convicción, hemos perdido la seguridad de un Dios que ama, que restaura, que cuida, que cura. Y hay alguien interesado, hermano, en eso. Pero en el nombre del Señor yo quiero decirte esta mañana que Dios te invita con voz benigna, con una voz amorosa, con una voz tierna, a que tú le des la oportunidad para que vuelvas a ser feliz en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, contigo mismo. Que dejemos de tener un ánimo hacia afuera y otro ánimo interno que nos carcomen nuestra alegría, nuestra felicidad. Y si algo faltaba en la palabra para reforzar este pensamiento, quiero invitarlos a que podamos leer juntos algunos pasajes del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. De esta manera vamos a ir finalizando esta mañana el mensaje de ser feliz otra vez. Capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el versículo 7. Hablándole el Señor a la iglesia de Efesos, dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La restauración perdida allí en el Edén, está la promesa que volverá todo conforme a lo que Él tiene pensado para tu vida, organizado para tu vida, si tomamos una decisión en esta mañana. El capítulo 22 del libro de Apocalipsis, que ustedes conocen bien, Juan vio, Dios le revela. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2: y en medio de las calles de la ciudad
Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Verso 3. No habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en la frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, en esta mañana, al retirarnos de este lugar, no puedo dejar de repetir el llamado de Dios. Esta tarde 3 personas, entendiendo este mensaje, serán un testimonio vivo de este milagro. Yo quiero invitar a Jorgelina, quiero invitar a Ariel, a su esposa, que se adelante, por favor. Dios, no les dije nada, la estoy sorprendiendo con esto, pero quiero orar. Y vamos a terminar nuestro culto. Vengan conmigo, por favor. Vengan conmigo acá. Vamos a terminar nuestro culto un poco diferente. No vamos a cantar el himno final. Vamos a terminar con esta oración. Ariel, su esposa, Jorgelina, esta tarde a las 6 de la tarde, van a dar este paso del bautismo. Vengan conmigo, que yo quiero orar con ustedes. Pero también quiero invitar a la iglesia. Hermanos, sienten en esta mañana esa necesidad de entregar sus vidas a Dios, para decirle a Él: Señor, por favor, ayúdame a ser feliz otra vez. Ayúdame, Señor, a poder hacer una entrega plena, completa, de no dar más vueltas, de no tener una vida para que me vean y otra vida de tristeza cuando pongo la cabeza en la almohada. Yo quiero invitarlos, hermanos, a que nos pongamos de pie para que juntos en esta mañana podamos renovar nuestro pacto con el Señor. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Acá está tu pueblo, acá estamos juntos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos has convocado para que podamos a través de tu palabra escuchar el mensaje con voz benigna, con una voz amorosa, para que nosotros tomemos una decisión hoy contigo de poder volver a ser feliz. Tú conoces a cada uno de los que estamos acá. Tú sabes. Tú estás a nuestro lado, como estudiamos toda esta semana. Aunque a veces la sombra de la muerte, la sombra de la tristeza, de la agonía, por situaciones que no podemos o no hemos terminado de resolver, nos embarga. Tú eres nuestro pastor. Gracias, Señor, porque llamaste a Moisés en medio de la tristeza, de las dudas, y según tu palabra no hay otro hombre que haya tenido el privilegio de ver cara a cara como Moisés. Gracias porque recordamos a David, que sin dar vueltas reconoció su mal, y tú, Padre, respondiste como respondes siempre cuando somos honestos contigo. Gracias, Señor, porque aquel privilegio dado a Adán y a Eva, que perdieron todo, en Jesús restauramos todo, animándonos hoy a que siempre estás, y estás para ayudarnos, para restaurarnos, para perdonarnos, para que podamos volver a ser felices. Padre eterno, como pastor de esta iglesia en este momento, en este tiempo circunstancial, quiero poner a tu iglesia en tus manos.
Cuídalos, Señor, protégelos, darles sabiduría de lo alto para que puedan escuchar ese llamado con voz benigna que haces cada día, a cada instante. También quiero entregarme como siervo tuyo para que juntos podamos disfrutar cada día la felicidad de ser llamados hijos tuyos. Y ese día no muy lejano, Padre, podamos encontrarnos contigo todos juntos y vivir contigo por la eternidad. De regreso a casa, Padre, ahora acompáñenos y que en las horas sagradas podamos reflexionar de esta invitación a volver a ser felices. Acá están las personas que esta tarde darán el testimonio público, pero acá estamos todos de pie acompañándolos para hacer una entrega plena a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con este pensamiento vamos a cerrar nuestro culto. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les acompañe y nos encontramos esta tarde nuevamente a las 6. Que Dios les bendiga.